Hola, bienvenido a Canvas, el programa donde compartimos todo lo que sabemos sobre arte conceptual e ilustración. Hoy este episodio no es de Canvas, es de ustedes. Les hemos pedido que nos hicieran llegar varias preguntas, dudas que tienen, cómo conseguir trabajo, cómo hacer su portafolio, cómo promover su trabajo y cómo mejorar las imágenes, los diseños y el arte que van a poner dentro de su portafolio. Les hablaré de mi experiencia como artista, como director de arte. Les voy a hablar un poquito de mi camino y de todo lo que he aprendido y que probablemente les puede servir para que ustedes consigan trabajo en la industria. Yo soy Jan Fres y hoy una descripción un poquito más larga de lo que soy. Soy la persona que intentó estudiar arte cuando nadie creía que lo podía hacer y de quien la pobre mamá lloró cuando se lo anunció. Hasta la fecha, mis amigos, los que me conocieron a este entonces, se burlan de mí, o mi propia esposa se burla de los primeros dibujos que hacía cuando empecé a estudiar el arte. Era malísimo, estaba yo antes del nivel 0. Muchos maestros míos descubrieron que existía un nivel antes del nivel 0 conmigo. Y 10 años después estoy fungiendo como director de arte en uno de los estudios más importantes de México, Huevo Cartoon. Llevo ya 3 películas con ellos como director de arte y diseñador de producción. Explicaremos en este episodio de qué se tratan estos puestos. A lo largo de los años he recorrido todas las etapas que llevan a un nivel decente. Al ser autodidacta tuve que aprenderlo casi todo solo. Entonces he aprendido a explicarme las cosas. Y eso es lo que trato de hacer a través de Canvas. Explicarles todo lo que yo he tenido que aprender por mi cuenta. Ha sido un camino largo, difícil, repito, largo. Porque aprender solo es fastidioso. Y no hay atajos, no hay nadie que nos ayude a ganar un poco de tiempo. Y por todo este camino recorrido les puedo explicar hoy cómo hacerlo. Cómo pasar del nivel -0 al nivel 0, al nivel 1, al 5, al 10 y avanzar y avanzar y avanzar. Y sobre todo tener un plan de trabajo para nunca dejar de crecer. Pero primero lo primero, ¿quieren saber de portafolio? ¿Quieren saber de carrera? ¿Quieren saber de empleos? Primero tenemos que hablar un poco de esta gran industria y de estos empleos de los cuales tanto hablan. Muchos me preguntan ¿cómo puedo conseguir un empleo de concept? Y creo que lo más importante, en primer lugar, es aclarar un poco las cosas. ¿Cuáles son las chambas a las que realmente puede aspirar un artista conceptual, ya sea 3D o 2D? Antes que nada tenemos que entender que a final de cuentas la mayor parte de los empleos a los que podemos aspirar como artistas se encuentran dentro de poquitas industrias. La de la animación, la de los videojuegos y la editorial. Les voy a hablar principalmente del mundo de la animación porque una vez que entendemos cómo funciona el mecanismo adentro de esta industria, entendemos un poquito más los demás. En la animación básicamente lo que hacemos es construir películas, construir un objeto final, en este caso llamado película. Pero para llegar a esto hay varias etapas que hay que respetar. Lo primero que tenemos, una persona está teniendo una idea, teniendo un concepto o lo que sea, un guión. Entonces va a tener que explicar su visión a muchas personas para poder producir su película, su resultado final. Pero antes de llegar a explicárselo a toda la cantidad de gente que va a trabajar en esto, necesita un traductor, a alguien que va a poder condensar este mensaje en una explicación muy clara, un set de reglas, para después poderlo transmitir a toda la gente que lo va a construir. Entonces, por hacer un paralelo, esta persona que tiene aquí la idea es el cliente, es la persona que sabe lo que quiere y necesita gente para producirlo. El director de arte sería el arquitecto que va a realizar la idea del cliente. Esta persona va a ayudar al cliente a poder convertir su visión en realidad. A final de cuentas, están las personas que tienen las ideas, las personas que traducen estas ideas y las personas que ejecutan estas ideas. Y entonces aquí vamos a tener todo este grupo de gente que va a producir como tal. Y vamos a tener al final aquí un set de personas que van a pulir, que van a refinar. Aquí toda esta gente sería la que estuviera construyendo el edificio, viga por viga, y aquí serían las personas que vienen a pintar el edificio. Y finalmente, con el trabajo conjunto de todas estas personas tenemos una película. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante que vean
todas las funciones que se tienen que cumplir dentro de un proceso de la creación de una película. ¿Y qué tipo de artistas se requieren en cada momento? Aquí en dirección tienen ideas y saben cómo contarla, pero no necesariamente saben cómo contarlo visualmente. Este tipo de artistas son especialistas en contar historias con imágenes, son traductores visuales. Lo que hace la dirección de arte es que va a crear un mundo, va a decir, ok, en este mundo las montañas van a ser así, los árboles van a ser así. Después se necesita de gente para convertir este mundo en realidad. Ahorita nada más está como concepts. Un concept quiere decir que no es real aún, no es final aún, pero ya está la idea, el concepto. Estoy hablando aquí de un proceso de película 3D. Los modeladores van a venir a ejecutar esta visión. Los mejores modeladores entienden el concepto y crean algo todavía mejor. No deformándolo, no cambiándolo, sino emulándolo, agregando toda su expertise. Muy bien, ya tenemos el mundo modelado. Ahora tenemos que crear texturas sobre estos modelos. Entonces no solamente tenemos que tener la geometría, los objetos como tal, sino tenemos que empezar a pintar los detalles que vienen encima. Y también tenemos que crear el tipo de material que va a tener, si va a ser muy brillante o si va a ser mucho más difuso. Look Dev, como su nombre lo indica, es que se desarrolla aquí el look de un objeto, de todos los objetos. El rigging es crear el esqueleto detrás de personajes, pero no solamente personajes, también objetos, escenas, escenarios, etcétera, etcétera. Lo que está sucediendo a la par es que hay otro equipo que está trabajando a desarrollar la historia, pero otro aspecto de la historia. Está encargado de desarrollar las imágenes, la cinematografía de la película. Entonces se encarga de decir, pues en este momento vamos a ver el personaje de lejos y después lo vamos a ver de muy cerca, ¿no? Y va a estar viendo a la izquierda. Oh no, Jennifer, ¿cómo puede ser? Me engañaste. Una vez que todo el mundo está creado como tal y que a la par sabemos lo que va a aparecer en cada imagen de la película, es ahora momento de producir como tal, de hacer cada una de estas imágenes. En todo este momento estamos preparando las cosas, ahora vamos a ejecutar todas estas cosas. Entonces vienen artistas 3D que son especialistas de la luz y del color. Ellos vienen a agarrar todo el mundo, agarrar las imágenes ya hechas y a poner encima luz para poder crear ambiente, para poder crear cierto sentido. Y belleza estética. Están los animadores que van a poner los personajes en movimiento. Como bien podrán ver, soy un excelente animador. Y finalmente los efectos que se vienen a agregar encima de todo lo que hay. Entonces sí, ya había animación aquí, que esta persona está corriendo, tal vez hay un mito o lo que sea que aparece detrás de esta persona. Y ya tenemos una peli. Quiero indagar un poquito más en lo que sucede aquí en toda esta parte de desarrollo de los conceptos. Aquí lo que sucede es que hay 3 departamentos como tal. El departamento de personajes, el departamento de locaciones y el departamento de color. ¿Cuál es el perfil que se requiere para hacer cada uno de estos artistas? El diseñador de personaje tiene que ser experto en dar appeal atractivo a un personaje a través de varias herramientas, las poses, el diseño como tal de las formas, los diferentes elementos, el acting, qué es lo que se le pide, tiene que entender cuáles son las características del personaje y extraer de esto una respuesta. Si me imagino este personaje, si fuera un actor real, por ejemplo, ¿quién sería? El diseñador de locaciones debería poder siempre crear objetos que atraen a la vista. Entonces el diseñador de locación tiene que tener un manejo perfecto del volumen y saber dar la misma cantidad de personalidad que el diseñador de personaje da a sus personajes. Él lo tiene que saber dar a sus locaciones. Si ven nuestro episodio con Luis Labrador, él habla mucho de esto, de cómo un diseño, cómo una locación puede simular la vida. Y finalmente, el artista de color tiene que saber balancear muy bien una escena, dónde poner los tonos oscuros, dónde poner los tonos claros y sobre todo cómo contar historia con su color.
Mucha gente piensa que nada más basta con saber hacer cosas bonitas. No se trata para nada de hacer cosas bonitas. Se trata de hacer cosas que tengan sentido. Y es muy, muy, muy difícil, créanmelo. Ok, entonces eso básicamente es el abanico de trabajos que hay dentro de la creación de una película animada. En un videojuego es muy similar el pipe de trabajo. La única diferencia es que como es una experiencia interactiva la que se crea, se integra un elemento de programación, pero a fin de cuentas se requieren en una producción de videojuegos más o menos el mismo tipo de artistas y tenemos nuevamente este camino desde el concept hasta la preparación, llamado preproducción, modelo, etc. Y después la producción ya de imágenes y locaciones finales. Esto siempre es el mismo modelo. En editorial, ¿a qué tipo de trabajos me refiero con editorial? Es ser más ilustrador. Entonces el tipo de trabajo es ilustraciones para el libro, pero también creación de ilustraciones de carteles para publicidad o para marketing en general, por ejemplo para videojuegos. Cuando ya se va a estrenar el videojuego, se producen diferentes tipos de materiales, imágenes ya ilustradas muy, muy, muy bonitas, que no necesariamente son imágenes del videojuego como tal, que sirven para promover el juego. Entonces, este artista en general no está directamente dentro del equipo de producción del videojuego, son artistas afuera y tienen más perfiles de ilustrador. Aprovecho para comentar un poco sobre la diferencia entre el artista conceptual y el ilustrador. El artista conceptual es bueno para hacer conceptos, es bueno para explorar. Entonces, si le pedimos un personaje a un artista conceptual, va a ser capaz de proponer muchas versiones del mismo personaje, siempre y cuando tenga un brief, como por ejemplo aquí, un capitán de un barco. La especialidad del artista conceptual es pensar, es proponer soluciones. El artista conceptual recibe ideas y él lo tiene que convertir en estilos, en diseños, en propuestas visuales, diferentes proporciones, diferentes lenguajes, diferentes formas nuevamente de resolver esto. Recuerden muy bien esto porque va a ser muy importante a la hora de hablar de portafolios. El ilustrador en general viene con su propio mundo, viene con su propia estética, su estilo. Entonces se le va a contratar porque tiene un estilo que gusta, por ejemplo, este estilo de personajes, este estilo de proporciones, y entonces se le va a pedir que haga esto. Entonces, eso es a muy grandes rasgos lo que tienen que saber sobre la industria, sobre estos trabajos que quieren conseguir que están afuera. Ahora entienden un poco en qué industrias pueden trabajar, qué tipo de trabajos pueden conseguir en estas diferentes industrias y qué tipo de calidades o conocimientos se requieren para cada uno de estos trabajos. Ahora bien, lleguemos a lo que nos interesa. Esto aquí, la industria, es nuestra meta, es trabajo. Yo quiero llegar a tener un trabajo. Yo, artista. Eso soy yo, son ustedes, es cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a llegar allá? Pues